Miles de hombres tatuados, encarcelados, haciendo cola, es la imagen que muchos asocian a nuestro protagonista Nayib Bukele, al igual que también lo asocian con la imagen de plazas y calles seguras y limpias, con la propiedad y la vida de la gente protegida. Aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Con un discurso irreverente y patriótico, más que presidente de una república, Bukele se ha convertido, guste o no guste, en un ícono político nacional y mundial, en un referente de la lucha contra la delincuencia, y luego de su estilo caudillesco de gobierno y el encarcelamiento en pocos meses de más de 110.000 potenciales delincuentes, también ha sido acusado de ser un dictador y un violador de derechos humanos. Acompáñame a conocer la historia de una de las figuras políticas del siglo, junto a su controvertida obra de gobierno que algunos han hasta calificado de milagrosa. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. Nayib Armando Bukele Ortiz nace el 24 de julio de 1981 en San Salvador, la capital de El Salvador. Su familia era en aquel entonces una de las más prominentes de su país. Su padre, Armando Bukele Catán, era salvadoreño descendiente de palestinos cristianos que emigraron desde Belén en 1921 y que tras su llegada iniciaron una larga dinastía empresarial que persiste hasta nuestros días. Tras graduarse su padre como químico por la Universidad de El Salvador en 1969, como el primer promedio de su universidad, Armando Bukele, de espíritu emprendedor y dado a los negocios, funda en los años 70 varias empresas de distintos ramos como el textil, el farmacéutico, el publicitario y el comercial, donde además aplica sus conocimientos en química, sobresaliendo la empresa Manufacturas Humberto Bukele e Hijos, con la que amasa una considerable fortuna y se abre paso en la élite empresarial salvadoreña. Posteriormente, hacia 1975, Don Armando, como le decían, se convierte a la rama suní del Islam e incluso se vuelve un imán, un término que refiere a la persona que dirige la oración y la vida espiritual de los musulmanes suníes en las mezquitas, siendo en el futuro un promotor de la expansión de esta religión en El Salvador, un país que desde su origen hasta la actualidad es de mayoría católica. El 19 de febrero de 1981, Armando Bukele se casa con Olga Ortiz, una mujer salvadoreña de origen humilde y de religión católica de la localidad de Concepción de Orienta. De esta unión no solo nace el protagonista de nuestro video, sino también sus 3 hermanos menores. De manera que Nayib Bukele se cría en este hogar compuesto de 2 mundos diferentes: el árabe musulmán de su padre, con fuertes vientos idiosincráticos del Oriente Próximo, y las enseñanzas de las tradiciones y la cultura salvadoreña de su madre. Respaldado por la fortuna familiar desde muy joven, Nayib Bukele se rodea del entorno privilegiado de su familia. En cuanto a educación, conexiones y otros aspectos se refiere, su infancia se ve influida por el carácter de su padre, que era severo, diplomático y hombre de negocios. Aún así, estos días no son fáciles para nadie en El Salvador, pues el país vivía una dura guerra civil
en el que se enfrentaban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era una guerrilla de izquierda radical en contra del gobierno nacional de El Salvador. Era este un conflicto que, para entenderlo, hay que remontarse a la independencia de El Salvador en 1821. Cuando dicho país venía atravesando una larga serie de crisis políticas con gobiernos débiles e inestables, lo que va a facilitar el ascenso de los terratenientes cafetaleros como el grupo social que tenía el poder de facto en dicho país, por tener bajo su poder, entre otras cosas, la tierra como el principal medio de producción de un país pequeño y de escasos recursos naturales, existiendo profundas diferencias sociales entre indígenas, mestizos y terratenientes. Esto va generando desigualdades, rencores, conflictividades que por un tiempo se mantienen latentes, pero que con la expansión progresiva de varios movimientos, entre ellos el comunismo en los años 20 en El Salvador, esto va a ser la semilla de un próximo movimiento popular de tendencia izquierdista. De manera que en 1931 la llamada oligarquía cafetalera de El Salvador ejecuta un golpe de estado al entonces presidente Arturo Araujo, quedando en el poder el general Maximiliano Hernández, siendo este hito uno que marca el inicio de lo que se ha denominado historiográficamente como el autoritarismo militar en El Salvador, una serie de gobiernos militares que van a regir dicho país, combinados con algunos gobiernos civiles tutelados por el ejército, pero que van a ser la norma política en El Salvador desde 1931 hasta 1979. Estos gobiernos de tendencia militar en El Salvador van a mantener una estricta vigilancia y control de la actividad política en aras, según ellos, del orden público de El Salvador. Promueven la modernización e industrialización de El Salvador, que hasta ese momento mantenía un sistema económico basado únicamente en el monocultivo del café, de modo que, alineados con los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, reciben grandes capitales que destinan a la inversión industrial y al financiamiento de obras públicas, como la carretera panamericana, la carretera del litoral y la electrificación nacional, que propician desarrollo no solo de la oligarquía terrateniente, sino una nueva oligarquía comercial e industrial, así como una naciente y creciente clase media. Para ese año El Salvador, aunque había progresado económicamente y en otros frentes, sigue dependiendo un 70% del café, cuyos precios bajan alarmantemente en esta década, lo que va a producir una severa contracción y complicación de la economía de aquel país, que impacta especialmente a la mayoría campesina de la población salvadoreña. Esto sumado a la situación política donde grupos de la izquierda ya empezaban a organizarse en grupos armados, son los detonantes del golpe de Estado que se le da al entonces presidente por el PNC, Carlos Romero, el 15 de octubre de 1979, fecha que dan los historiadores como el fin de aquel largo régimen tutelado por militares y el inicio de la guerra civil salvadoreña por la escalada de violencia que pronto va a venir. Para el 10 de octubre de 1980 se va acrecentando y generalizando esta violencia. Los grupos izquierdistas logran reunirse en un solo grupo, el llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llamado así en honor a un campesino comunista que había sido fusilado durante un levantamiento campesino salvadoreño en 1932. Nacía así esta organización que 3 meses después de su fundación y 6 meses antes del nacimiento del protagonista de nuestro video, en enero de 1981, lanza la llamada Ofensiva Final, una operación contra el gobierno salvadoreño que va a dar inicio formal a las hostilidades en la Guerra Civil del Salvador. Este va a ser un conflicto que va a durar poco más de una década y que, según estimaciones, va a provocar la muerte de más de 75.000 civiles inocentes, 550.000 desplazados internos y 500.000 desplazados fuera del país, en medio a su vez de excesos de lado y lado de cada frente de batalla, toques de queda, ejecuciones y secuestros de los cuales ni los grandes empresarios ni nadie estaban exentos.
Internacionalmente el conflicto no pasa desapercibido, pues los Estados Unidos apoyan tecnológica y logísticamente al ejército salvadoreño, mientras que Cuba y la Unión Soviética apoyan al Frente Farabundo Martí. En medio de todo este lío, Nayib Bukele, como miembro de una familia adinerada, goza de protección privada, residenciado en sectores de San Salvador, la capital, como Zona Rosa y San Benito. Para 1986, a los 5 años de edad, Nayib Bukele es inscrito en la Escuela Panamericana, una institución bilingüe, pero no de las más exclusivas. Los testimonios de aquella época describen a Nayib como un chico académicamente promedio y un poco introvertido, codeándose mayormente con compañeros de su mismo estrato social. A pesar de que la guerra civil no lo golpea directamente, sí tiene un fuerte impacto en su visión del problema salvadoreño, que era para él la ausencia de un gobierno fuerte que pusiera fin al pillaje y al bandolerismo de las guerrillas. Para cuando Nayib termina la primaria en 1993, hacía un año que se habían firmado los llamados Acuerdos de Chapultepec, el 16 de enero de 1992. Estos acuerdos mediados por la ONU ponen fin al conflicto armado, poniendo límites a ambas partes. El gobierno salvadoreño acepta reducir el 50% del personal de la Fuerza Armada, disolver varios entes de seguridad e iniciar procesos judiciales oficiales acusados de violar derechos humanos. Por su parte, el Frente Farabundo Martí acepta la desmovilización total de sus 11.000 guerrilleros y su reestructuración como partido político legal. Además, se otorga una indemnización de $4.600 a cada excombatiente, repartiéndose gran cantidad de tierras a los mismos. De este modo, el cese al fuego se hace efectivo el 1 de febrero de 1992 y hasta hoy, al menos de forma inicial elemental, dicho cese al fuego no ha sido interrumpido. Este es el Salvador en el que crece Nayib Bukele. Aún así, los acuerdos de Chapultepec han sido duramente criticados por, según algunos, vulnerar la capacidad defensiva del Estado salvadoreño frente a la violencia que, aunque nominalmente acabada, va igual a continuar con vehemencia en los años siguientes. Volviendo así al joven Nayib Bukele, que se cría en este turbulento contexto, en 1999 ya tiene 18 años y allí obtiene su título de bachiller de la Escuela Panamericana. Se inscribe brevemente en la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad José Simeón Cañas, pero no va a concluir sus estudios, pues va a empezar a trabajar en varias empresas de su padre. A partir de este año, Nayib va a iniciar un largo camino gerencial en aquel mundo de negocios en el que va a desarrollar su visión estratégica, empresarial y de hombre de negocios, al igual que su padre. Con apenas 18 años de edad, abre una discoteca llamada Code, ahí mismo en San Salvador, siendo una de las discotecas más exclusivas y exitosas de aquel tiempo. Este va a ser el primer emprendimiento de Nayib Bukele por su cuenta, separado del respaldo familiar, y en él aprende aspectos gerenciales como gestión nocturna, marketing juvenil y manejo de recursos contables. Aunque también bajo su manejo de dicha discoteca van a persistir historias de abusos de sustancias ilícitas y noches de desenfreno, en una de las cuales presuntamente 2 muchachas habrían perdido la vida en un caso que nunca fue investigado y que más bien fue olvidado por las autoridades de la época. En paralelo a este emprendimiento propio, Nayib Bukele asume funciones ejecutivas en Overmet, que era una agencia publicitaria de su padre, de la cual Nayib Bukele se vuelve presidente. En el tiempo en que Nayib es presidente de la agencia Overmet, esta orquesta nada menos que toda la estrategia publicitaria del Frente Farabundo Martí, anteriormente guerrilla de tendencia socialista, ahora partido político, siendo su primer gran trabajo en 2004 con la campaña presidencial de Shafiq Handal, entonces secretario general del mismo partido. Esto va insertando a Nayib no solo en el mundo empresarial, sino también en el mundo político,
pues en ese entonces, en los primeros años del siglo XXI, el Frente Farabundo Martí es una de las principales fuerzas de movilización política en El Salvador, nación que vale decir recientemente se había dolarizado, lo que sumado a otras reformas va creando un ambiente económico propicio para que diversos sectores empresariales pudiesen progresar en el país. Para el año 2006, Overmed empieza a formar parte de una alianza regional con la empresa Nold Red America. Bajo el liderazgo y la gerencia de Nayib, la empresa va creciendo y haciendo cuantiosos contactos en el mundo empresarial y político regional, además de aprender valiosas lecciones del mundo de la comunicación política. En estos años, el Overmed de Bukele, conjunto a sus alianzas regionales, son los líderes de la campaña publicitaria del Frente Farabundo Martí, el cual obtiene su primer gran triunfo político en las elecciones presidenciales de El Salvador en 2009, con su candidato Mauricio Funes. Para el año 2010, la agencia Overmed da un salto más adelante y se asocia con una firma publicitaria de alcance mundial con importante presencia en la región centroamericana. Y bajo la presidencia de Nayib Bukele, la agencia Overmed continúa durante estos años dirigiendo las campañas propagandísticas del Frente Farabundo Martí, solo que ahora en su apogeo como fuerza política número 1 de El Salvador. Nayib Bukele está al frente de varios negocios personales, como la importación y venta de motocicletas Yamaha y algunos contratos gubernamentales, como la fabricación de pasaportes, que le dejan importantes ganancias para su patrimonio. Este Nayib Bukele enérgico y emprendedor, que ya había trabajado en multitud de proyectos políticos y empresariales, tan solo tenía 30 años de edad. Y para el año 2011 decide dejar su trayectoria como empresario y meterse de lleno en la política salvadoreña, en la cual hasta el momento solo había estado tras bastidores y desde una perspectiva empresarial, y se mete en la política como afiliado del Frente Farabundo Martí, alegando que esto era una salida de su zona de confort. De modo que para el año 2012, a los ojos del público, Nayib Bukele deja sus negocios, no sin antes dejar un legado, no solo de distintas empresas exitosas, sino de 12 años de manejo de las campañas políticas del Frente Farabundo Martí, y unos cuantos millones de dólares por la realización de estas campañas. Toda esta experiencia y enseñanza en manejo gerencial y de recursos financieros, en liderazgo y resolución de problemas, en la implementación del mercadeo político y los principios publicitarios durante su carrera empresarial, le dan al joven Nayib una sólida preparación que, además condicionada por el carácter político de su actividad, va a ser una base y pieza clave en sus inicios en la política, en la cual además entra con otra gran ventaja, que es un fuerte músculo financiero. Cuando entra al Frente Farabundo Martí como militante formalmente, Nayib se entona con la ideología de izquierdas de este movimiento, un partido con tendencias socialistas y socialdemócratas e incluso con sindicalistas, nacionalistas, liberales, entre otros. Por esta razón, hay algunos videos en internet donde se puede ver a Nayib Bukele diciendo que toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda, así como defendiendo activamente los derechos humanos de los presos en El Salvador e incluso defendiendo y admirando la gestión del entonces presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Pero más allá de esto, para Nayib Bukele, su paso por el Frente Farabundo Martí, más que representar una fidelidad incuestionable al partido, le sirvió como un gran centro de aprendizaje y un vehículo de ascenso político para su carrera, su proyecto y su familia. En este contexto, Nayib Bukele decide lanzarse a las elecciones de alcalde en el municipio El Nuevo Cuscatlán. Era un municipio de 8.000 habitantes y periférico a la ciudad capital de San Salvador. De esta forma, el 11 de marzo del 2012, como candidato por el Frente Farabundo Martí y financiado con su propia fortuna y la de su familia, Bukele es electo como alcalde de este municipio, dedicándose a gobernar con el lema Gobierno activo y visible. La gestión de Nayib Bukele en Nuevo Cuscatlán es para algunos un reflejo de lo que va a ser su futura presidencia,
Lleva a cabo programas sociales que tienen como fin la inclusión de las clases de bajos recursos, como canastas alimentarias mensuales para adultos mayores, acceso mejorado a servicios como el agua, electricidad y vivienda digna, así como becas universitarias mediante la Fundación Rockefeller para los jóvenes que no podían pagar una educación superior. A la par promueve la multiplicación de empleos con la implementación de políticas económicas locales que permitieran el estímulo del sector privado local, así como ampliando el tamaño de la administración pública local de dicho municipio. Se le recuerda también como alcalde por el programa NUCU, una marca de artesanías para mujeres emprendedoras que les permitió comercializar y exportar productos locales. Y también es recordado ya en esta era por la seguridad que vivió su municipio durante su gestión, que con una serie de políticas conjunto a su gerencia mantuvo los niveles de criminalidad bastante bajos en aquel municipio. En aquel momento, en El Salvador, la violencia de las pandillas delincuenciales, de las que vamos a hablar más adelante, era un problema sentido y grave en todo el país, con casi 41 muertos por 100.000 habitantes cada año. Pero en Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele implementa una fuerte política de seguridad, basada en la cooperación con entes públicos y empresas privadas de seguridad que logran reducir en un 92% la tasa de homicidios en ese municipio. De hecho, durante sus 3 años al frente de aquella alcaldía solo se registró un homicidio. Y un aspecto resaltante en Nayib Bukele como alcalde es que además de toda obra pública, programa social o medida económica realizada, sabe muy bien cómo impulsarlas mediáticamente y capitalizar la atención no solo de ese municipio, sino de todo el público salvadoreño para ir construyendo su imagen en la población. Fotografías que parecen sacadas de hoy mismo muestran al alcalde Bukele abrazado y entregado a las masas populares, con quienes desde el inicio de su carrera ha buscado guardar una estrecha relación. Pero al lado de aquella gestión considerada según algunos eficiente y efectiva, su alcaldía no estuvo exenta de problemas y de denuncias públicas, como el hecho de haber recibido en 2012 cerca de $2.000 millones por parte de Alba Petróleos, una filial en Salvador de la empresa PDVSA, la gran compañía petrolera estatal de la Venezuela en aquel entonces de Hugo Chávez. Dinero que no solo habría usado para invertir en sus proyectos financieros, sino también para impulsar su propia y joven carrera política. Se estima que en esos años cerca de $3.500 millones habrían sido desembolsados por Alba Petróleos, no solo a Nayib, sino también a varias empresas de su familia, así como a personas que hoy forman parte de su gabinete de gobierno, como Carolina Recinos. Un esquema que habría sido ideado por José Luis Merino, excomandante guerrillero y diputado por estos años del Frente Farabundo Martí, al que pertenecía Nayib Bukele. Volviendo a su alcaldía en Nuevo Cuscatlán para el año 2014, dice en una entrevista que lo que más le gusta de ser alcalde era, a diferencia de otros cargos públicos, la cercanía que había con la gente y con la comunidad. En esa entrevista, curiosamente, le pregunta al entrevistador, ¿dónde se ve Nayib Bukele en 5 años? ¿Te ves presidenciable? A lo que Nayib le responde que la presidencia no está en sus planes y que su próximo proyecto, tras Nuevo Cuscatlán, era San Salvador, la capital del Salvador. Efectivamente termina la alcaldía de Nuevo Cuscatlán el 30 de abril del año 2015 en medio de una célebre gestión, aplaudida a nivel nacional por el Frente Farabundo Martí y a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas, que lo nombra alcalde modelo, mostrando Nayib en aquel entonces un gran compromiso con la llamada Agenda 2030 y con crecientes recursos financieros muestran a Nayib Bukele, de entonces 34 años de edad, como el rostro nuevo para la política salvadoreña, así como un joven fuerte que, sumada a su exitosa gestión en la alcaldía, se mostraba como un perfil para las vicisitudes del mundo actual. De manera que en marzo de ese año 2014, Nayib Bukele gana con un 50.37% la alcaldía de San Salvador con el Frente Farabundo Martí, asumiendo como alcalde de la capital de la nación salvadoreña el 1 de mayo.
Nayib va a llamar su programa de gobierno como el de Nuevas Ideas y va a enfocar principalmente su gestión en la revitalización y transformación del espacio urbano capitalino. Para estos efectos, Nayib Bukele emprende la reubicación de vendedores ambulantes, la construcción de bibliotecas públicas, la renovación de plazas históricas y otros espacios públicos, así como la ampliación de vías públicas en las que invierte $5.7 millones en los últimos meses de su gestión. Bukele también se asocia con varios grupos para realizar una gran cantidad de iniciativas sociales y programas sociales, incluso algunos programas asociados a las logias masónicas que hacen vida en El Salvador. Bukele también lanza el programa Una Obra por Día, que consistía en pequeñas obras públicas como desagües, alumbrado, electrificación, aceras reparadas y parques inaugurados, que además aprovechaba para impulsar mediáticamente. En estas obras públicas, Nayib Bukele invierte en los primeros 5 meses de su gestión cerca de $6.5 millones, beneficiando a cerca de 140.000 personas alrededor de esas obras. Antes se creía que de alguna manera lo público debía ser inferior a lo privado. Nosotros siempre hemos dicho todo lo contrario. Lo público, por ser la herencia colectiva, debe ser siempre superior a lo privado, porque es la propiedad de todos. Durante esta época, Nayib Bukele también inaugura la llamada Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de San Salvador. Mostrando afinidades con el feminismo de aquellos años, Bukele crea esta secretaría con el fin, abro comillas, de enfocarse en género, programas para mujeres y acceso a oportunidades, poniendo como titular de esta secretaría a su reciente esposa, Gabriela Rodríguez, a quien había conocido una noche de 2004 en la discoteca Code y a quien ayudó a cursar su carrera de psicología. Nayib Bukele ha ido adaptando su estrategia, su discurso y sus acciones en función de los tiempos y de las circunstancias. En aquella época de 2015, hablaba abiertamente Bukele de San Salvador como la capital más inclusiva de Latinoamérica, apoyando diversas manifestaciones, entre otras cosas, de la llamada libertad de género y sexodiversidad, y siendo irreverentemente izquierdista. Según sus palabras, con el corazón a la izquierda. Un izquierdista convencido que venía de una de las familias más millonarias de El Salvador. Y como alcalde de la capital de El Salvador, Nayib no solo realiza una gestión aplaudida en gran medida por los habitantes de la ciudad, sino también para acrecentar su patrimonio familiar. Por ejemplo, como alcalde hace contratos estatales con la ya nombrada agencia Overmet, que con una serie de políticas conjunto a su gerencia mantuvo los niveles de criminalidad bastante bajos en aquel municipio, haciendo contratos de distinto tipo entre la alcaldía y empresas que estaban bajo su manejo. Llega de esta forma el decisivo año 2017, donde el Frente Farabundo Martí, anteriormente muy popular, empieza ahora un franco deterioro en su reputación y liderazgo, mientras que el partido de tendencia derechista llamado Arena repunta en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del año 2019. Nayib Bukele, todavía como alcalde, ve que aquella situación era una gran oportunidad política. Ya había numerosos sectores dentro del partido Frente Farabundo Martí que veían con ojos recelosos a Nayib Bukele, al igual que Bukele, viendo el franco deterioro del partido, ya estaba buscando formas de abandonar dicho barco. El punto de inflexión se da el 8 de septiembre del 2017 en una sesión del partido en que una síndica municipal denuncia un presunto caso de corrupción de Bukele cuando era alcalde de Cuscatlán. En plena sesión, Nayib muerde una manzana que tenía a la mano y lanza el resto a la mujer que estaba denunciando, mientras le gritaba: «Llévate esa manzana a tu casa, bruja». Un hecho que generó gritos, protestas y algunas risas, haciendo que el sector femenino del Frente Farabundo Martí acusara a Nayib Bukele de violencia machista. Luego del hecho, Nayib Bukele escribe en su Twitter lo siguiente: «El Salvador será la tumba donde los rojos descansarán». Así culminaba no solo una relación política entre Bukele y el Frente Farabundo Martí de vieja data, sino también una relación laboral, pues la agencia publicitaria Overmet cesa de esta forma sus campañas propagandísticas con el partido.
Nayib se dedica así a construir una nueva plataforma política y se convierte en el abanderado del partido Nuevas Ideas, de color azul y blanco, con un discurso fuertemente antibipartidista y con tendencias liberales, centralistas y tecnocráticas. Partido que además tendría el apoyo de importantes empresarios salvadoreños radicados en Washington, D.C. En El Salvador se había creado un bipartidismo luego de la guerra civil entre el Frente Farabundo Martí y el Partido Arena. Y el objetivo de Bukele y de su gente y su proyecto era romper con este sistema, consolidados los apoyos de importantes actores dentro y fuera de El Salvador. Una vez que Nayib termina su alcaldía en San Salvador el 30 de abril del 2018, va activando todos los procesos y operaciones necesarias para lograr una candidatura y elección presidencial. El partido Nuevas Ideas no puede inscribirse a tiempo, por lo que se postula por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Su figura era la de un joven empresario y eficiente, titular de 2 gestiones impecables a nivel municipal y con la promesa de ser diferente a los partidos hegemónicos y de luchar contra la grave corrupción y criminalidad que había en el país. Nayib Bukele además apalanca esta campaña en un uso innovador y eficaz de las redes sociales, que para entonces todavía eran algo relativamente nuevo en el mundo de la comunicación política. Las elecciones presidenciales se llevan a cabo el 3 de febrero del año 2019. El clima es de incertidumbre, pero el mismo día el Tribunal Supremo Electoral adjudica a Nayib Bukele con el triunfo electoral con un 53.8% de los votos. Así, con 37 años de edad y en medio de un hito histórico para El Salvador, el joven Nayib Bukele se hace con la presidencia de la República. El que había sido el sueño de su padre, ya fallecido en noviembre del año 2015, se hacía realidad. Y ahora Nayib Bukele estaba decidido, como nunca antes, a cambiar radicalmente la vida de la nación salvadoreña. Nayib Bukele se juramenta como presidente de El Salvador el 1 de junio, para el periodo del 2019 al 2024. El Salvador con el que se topa es complejo. Una economía estancada con crecimiento insuficiente del PIB, una deuda pública elevada, una inversión extranjera reducida, una alta dependencia de remesas de salvadoreños que estaban en el exterior y una población de al menos 6.2 millones de personas, de la que el 26% aproximadamente vivía en pobreza extrema. La economía informal además era la forma de trabajo más común y la migración salvadoreña era una de las principales de la región centroamericana. Y quizás el problema principal en El Salvador para aquel momento era la violencia que vivía el país, con una tasa de homicidios de 51 por cada 1000 habitantes anualmente y con el 90% de los municipios con una fuerte presencia de pandillas y grupos armados. Un problema que afectaba a todos los órdenes de la nación y el desarrollo del país. De forma que en este panorama, en sus primeros días de gobierno, Nayib Bukele lanza el llamado Plan Cuscatlán, con el objetivo de atender varios ejes estratégicos. Primero, la seguridad del país sería el eje principal y contemplaba el llamado Plan de Control Territorial, cuya misión era recuperar el territorio nacional de las pandillas criminales y desmantelarlas. El segundo eje, una puesta en marcha de megaproyectos como el Tren del Pacífico y el Aeropuerto del Pacífico. Tercero, una mejora sustancial en las instituciones asociadas a la seguridad social, la educación, la salud pública y otros aspectos del bienestar social. El cuarto eje, impulsar la transición del aparato gubernamental y la economía del país a la era digital, entre otras cosas para promover la inversión extranjera, especialmente en el área de tecnología. Y por último, quinto eje, el combate exhaustivo contra la corrupción. Este programa de gobierno es recibido con gran entusiasmo entre la población, y aunque su ejecución inicial es algo truncada, el plan arranca a toda marcha. El problema de la violencia, como dijimos, era la gran piedra del zapato de la vida de los salvadoreños, que además frenaba los principales planes de Bukele.
Los niveles de delincuencia y criminalidad de estas bandas eran sustancialmente altos y afectaban a todos los sectores de la población. Así que en junio del 2019 el Plan de Control Territorial de Bukele lanza su primera gran ofensiva contra las pandillas y la delincuencia, con más de 3.000 soldados y 2.500 policías desplegados. En cuestión de 2 meses se encarcelan alrededor de 39.000 presuntos delincuentes y pandilleros. Se desmantelan numerosas bandas y se recuperan 12 municipios del país que concentraban el grueso urbano de la población, destacando entre ellos la recuperación del centro histórico de la capital, San Salvador. Sumado a esto, se van creando los llamados centros urbanos de bienestar y oportunidades en los municipios previamente manejados por las pandillas, con el fin de alejar a los jóvenes de la delincuencia, a la par que se va modernizando seriamente la tecnología en todos los sentidos de las fuerzas policiales y armadas del Salvador. Esto causa una primera disminución concreta de la violencia del año 2019 al 2020, donde los homicidios bajan de 51 a 38 por cada 1.000 habitantes anualmente. Esto se da en el marco de esa llamada tolerancia cero contra los pandilleros y la reestructuración del sistema penitenciario nacional. Este programa de tolerancia cero contra los pandilleros también involucra la reestructuración del sistema penitenciario nacional, un sistema que según algunos también era usado por las propias pandillas para expandir sus crímenes. Nayib Bukele se dedica a reconstruir buena parte de esta infraestructura penitenciaria y recuperarla o incluso ampliarla, para así poder cumplir con las penas impuestas a los salvadoreños por el sistema de justicia y encarcelar a la cantidad de delincuentes o incluso inocentes que fuese necesario. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Este sería el inicio de una operación única en su tipo en la historia reciente del continente, en cuanto a seguridad y combate al crimen. Bukele se dedica a contrariar la tesis de que era inviable operativamente para un Estado latinoamericano neutralizar rápidamente y mediante las armas a una gran cantidad de bandas criminales. Estas operaciones de detenciones masivas a su vez han dejado daños colaterales, así como presos inocentes de los que vamos a hablar más adelante, de la misma forma que ha generado unos resultados excepcionales respecto a sus objetivos de combate al crimen y generación de tranquilidad y seguridad para el desarrollo ciudadano. Los datos dejan esto claro. La tasa de homicidios en El Salvador baja del año 2015 al año 2024 a 103 homicidios por cada 100.000 habitantes a 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Al mismo tiempo, Nayib Bukele crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, una comisión junto a la OEA para procesar a los acusados de corrupción durante los gobiernos anteriores. En medio de esa lucha para implementar estos programas de control territorial y de seguridad ciudadana en el año 2020, el 9 de febrero, ocurre un hecho insólito en la historia reciente salvadoreña, que produce las primeras oleadas tanto de aplausos como de rechazo a Nayib Bukele. El Parlamento de El Salvador estaba en manos de la oposición y tenía tiempo manteniendo una negativa para aprobar un financiamiento de $109 millones para la siguiente fase del ambicioso Plan de Control Territorial, el famoso programa de Bukele de seguridad ciudadana y combate a la criminalidad. Luego de varios días de maniobras políticas a favor y en contra, el ambiente se pone cada vez más tenso y Bukele convoca una manifestación al Parlamento donde termina irrumpiendo como presidente en el hemiciclo parlamentario junto a militares y policías para exigir que el préstamo fuese aprobado por el bien del pueblo. Cuando entra, Bukele se sienta en la silla del presidente de la Asamblea y toca el gong para iniciar una sesión que igual no era válida, pues había 22 de 84 diputados. Allí en la silla, Bukele se cubre el rostro con las manos y guarda silencio por un par de minutos, mostrándose haciendo una oración hacia Dios. Al terminar la oración se levanta y dice a sus seguidores: Dios me dijo, paciencia, paciencia, paciencia.
El conflicto se mantiene por semanas y meses sin una resolución clara, pero aquella imagen de Bukele en el Parlamento queda muy grabada en una población salvadoreña que estaba asqueada de la antigua clase política. Esto refuerza la imagen de Nayib Bukele como un líder poco convencional, autocrático en el sentido clásico y alguien que se sale de las formalidades institucionales, poniendo, según sus palabras, los intereses del pueblo y de la nación por encima de las formalidades democráticas. En esta misma época, Nayib Bukele lanza su programa de política exterior que mantiene vigente hasta nuestros días. Estrecha lazos tanto con Estados Unidos de América como con China y recibe de ambos generosos acuerdos comerciales, así como financiamiento para impulsar la economía de El Salvador. Mientras Estados Unidos y China compiten y se pelean en otras partes del mundo para liderar las inversiones y los acuerdos, El Salvador de Bukele se mantiene neutral y negocia con ambas partes de forma indiscriminada. Estas relaciones internacionales y económicas, aunado a la expansión del gasto público para estimular la economía del país, va generando un levantamiento de la economía en El Salvador, que se ve reflejado en un aumento del 2.4% del PIB en ese primer año 2019 al 2020. Sin embargo, con poco tiempo de iniciado su mandato, en ese mismo año 2020, enfrenta su primera crisis de envergadura, la cuarentena mundial. Nayib, frente a este escenario, cierra todas las fronteras del país y decreta medidas que someten a la población a condiciones estrictas de confinamiento. En esta situación entra en constantes roces con los demás poderes del país, como el poder judicial, el legislativo e incluso el empresarial, a quienes regaña en un famoso discurso, porque buscaban excepciones o flexibilizaciones a las medidas de cuarentena aplicadas. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Durante este año y este periodo la economía se contrae, afectando todos los estratos de la población. Aún así, aunque la economía sufre algo de contracción y la pobreza aumenta ligeramente, en el 2021 el gobierno de Bukele aplica una segunda gran ofensiva del Plan de Control Territorial, expandiendo la cantidad de policías y efectivos de seguridad que ganaban el control de nuevos municipios que antes seguían siendo zonas rojas, y haciendo un gran operativo en el que fueron arrestados nuevas decenas de miles de potenciales pandilleros. Con esta segunda ofensiva del Plan de Control Territorial, los homicidios en El Salvador pasan de 38 a 19.7 por cada 100.000 habitantes entre el año 2020 y 2021. No solo posicionando a El Salvador cada vez más alto en los rankings de seguridad de Latinoamérica, sino convirtiéndose poco a poco en una suerte de referente internacional para todos aquellos países y ciudades con importantes niveles de delincuencia. Así va ganando Nayib Bukele notoriedad a nivel mundial, que pese a gobernar un país pequeño se perfila como un referente en el combate al crimen, especialmente en la región hispanoamericana. Las imágenes de los pandilleros presos, en fila y sometidos a los guardias de las prisiones le dan la vuelta al mundo entero y catapultan su fama, así como las controversias y las críticas. Para el año 2021 se empiezan a levantar las restricciones de la cuarentena y el efecto rebote de la economía, más el nuevo ánimo que se había producido en la población por una mayor seguridad y paz que se iba sintiendo, se va generando un crecimiento palpable en la economía salvadoreña que se refuerza además con la inédita decisión de Bukele de adoptar el Bitcoin como segunda moneda oficial de El Salvador, en paralelo con el dólar estadounidense. En ese año 2021 también se produce una ligera ruptura entre él y el entonces presidente estadounidense Joe Biden
así como numerosos organismos internacionales. Pues Biden junto con estos organismos empiezan a señalar a varios de los funcionarios más cercanos a Bukele de presunta corrupción y lavado de dinero, además de los organismos que lo acusan de estar construyendo presuntamente en El Salvador una dictadura en contra de los valores democráticos de la región. Pero más allá de esto, en El Salvador, la mayoría del pueblo salvadoreño ve con buenos ojos la gestión de gobierno de Nayib Bukele, cuyos resultados van acrecentando su popularidad en todo el país, llegando a tener en distintos momentos tasas de aprobación popular cercanas al 90% de la población, lo cual explica que en las elecciones parlamentarias que se hacen ese año, el partido Nuevas Ideas de Bukele obtiene 64 de los 84 escaños en la Asamblea Legislativa. Con el control ahora del Parlamento más la presidencia, Nayib Bukele procede a destituir a jueces de la Corte Suprema y al fiscal general de la República y los reemplaza con personas cercanas a su proyecto y según su juicio más competentes, asegurando el control de los poderes, tanto legislativo como judicial. En septiembre del año 2021, la Sala Constitucional de El Salvador reinterpreta un artículo de la Constitución que le permite a Bukele lo que antes no podía: volverá a lanzarse para un segundo periodo presidencial en El Salvador. Esta decisión de la Sala Constitucional genera revuelo, en medio de aplausos de muchos salvadoreños, pero también con la condena de múltiples órganos internacionales que decían que se estaba instaurando una presunta dictadura. Para el año 2022, el gobierno de Bukele resuelve darle el fin definitivo a las pandillas criminales de El Salvador, con la llamada Guerra Total a los Maras, en la que Nayib Bukele decreta un régimen de excepción que culmina a los 6 meses y durante los cuales proceden a la captura y procesamiento de 50.000 presuntos pandilleros. En medio de aplausos de muchos salvadoreños y condenas de organismos internacionales, se procede a un operativo policial sin precedentes en la historia de El Salvador y en gran parte de Latinoamérica. Esto fue una operación masiva y letal que ya había tenido 2 precedentes importantes y que cayó como una ráfaga a todos los sectores donde hacían vida muchas de estas bandas. En contraparte a todo esto, se denuncia desde múltiples organismos el encarcelamiento de una cantidad importante de inocentes aún no aclarada en El Salvador. Según estimaciones, más de 1.000 personas sin vínculo alguno con pandillas habrían sido detenidas durante estos años. Muchas han sido puestas en libertad, pero muchas otras persisten detenidas. Y como parte de esta misma línea de trabajo, en el año 2023 se inaugura una de sus obras más controvertidas, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, más conocido como el CECOT, una mega cárcel para 40.000 personas cuyas imágenes dan la vuelta al mundo. Todo este programa de gobierno se da en paralelo con un fuerte programa de incentivo al turismo en el que El Salvador se va posicionando como uno de los destinos turísticos más atractivos y seguros de Centroamérica, donde además su gobierno es aplaudido por figuras también de mucho reconocimiento internacional, como el caso de Donald Trump, Elon Musk o Javier Milei. Ya en los últimos días de su primer mandato se realiza la elección presidencial en El Salvador y Nayib Bukele, sin sorpresas, gana la reelección en febrero del año 2024 con un histórico 85% del voto a favor del padrón electoral, extendiendo su mandato hasta el año 2029. Con la ayuda de Dios, el esfuerzo del pueblo salvadoreño y el trabajo del gobierno, logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos hubiéramos soñado. Al igual que en su primer mandato, Nayib Bukele va asumiendo un discurso cada vez más patriótico y pragmático, enfocado en soluciones concretas a problemas concretos, pero también en la idea de que el interés nacional y el interés público, así como también la voluntad de Dios, deben guiar las acciones del gobierno salvadoreño. A su vez, Bukele le pide a los salvadoreños, ya en este año, abro comillas, tomar la medicina amarga, refiriéndose a las enmiendas y ajustes que había que hacer a nivel de la economía
iniciando un plan de austeridad fiscal y despidos masivos también dentro del sector público para reducir el déficit presupuestario que se estaba presentando como un problema hasta la actualidad. En medio de todo esto, aprovecha su nuevo mandato para materializar lo que él llama como el gobierno digital, un plan en alianza con la gran corporación mundial que es Google Cloud y otras compañías informáticas para avanzar en la digitalización total de la exportación, los trámites y otros procesos del gobierno. De manera que al cierre del año 2025 y a la fecha actual de 2026, frente a la nación que recibió más de 6 años atrás, El Salvador actual se presenta como una sociedad más segura, más pacífica y con mejores condiciones para el desarrollo económico de los trabajadores y el desarrollo empresarial, con un importante auge turístico y tecnológico que avanza también hacia una economía diversificada y menos endeudada, que está cada día además más en sintonía con la vanguardia digital del planeta. Un país además que se entiende con las dos superpotencias, tanto con Estados Unidos como con China, no exento de problemas y de polémicas. Varios datos de la gestión de Bukele explican por qué la aprobación del 85% del pueblo salvadoreño no es solo el crecimiento constante del PIB, la diversidad y variedad de programas de obras públicas y de proyectos sociales, sino sobre todo ese gran bien intangible que es poder salir a la calle sin el miedo de ser víctima de algún delincuente. Y Nayib Bukele ha sabido aprovechar muy bien esta gestión para proyectarse como un líder popular que es más eficaz que los mecanismos tradicionales de la democracia. Y aunque persisten denuncias de menoscabo a libertades y derechos, Nayib Bukele ha ganado un gran respaldo en movimientos políticos y sociales, no solo de El Salvador, sino de todo el planeta, llegando a utilizar, por ejemplo, la estética de los antiguos próceres de la independencia, adaptadas a nuestro momento. Se ha movido con influencers como Luisito Comunica o The Gref, y se ha reunido con personalidades como Donald Trump y Elon Musk. Es así como Bukele gobierna El Salvador con puño de hierro. Una oposición política casi inexistente, la tasa de aprobación popular más alta del continente y con todos los poderes públicos a su favor. Los estudiosos dicen que el llamado Bukelato va a prolongarse más allá del 2029 y que Nayib Bukele Ortez, hijo de la dinastía Bukele de El Salvador, en medio de fuertes críticas y simpatías, va a continuar ejerciendo el poder de forma cesarista para llevar a cabo el sueño personal y colectivo de que la otrora nación perdida de El Salvador cumpla, abro comillas, su destino de ser un ejemplo para el mundo. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.